Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, segundo volumen, capítulo 10, titulado Más allá del Lower East Side. Se abre cita. Quedamos sorprendidos al saber que se iba. Nunca pensé que la conciencia de Krishna saldría del Lower East Side, ni que hablar de la ciudad de Nueva York. Pensé que esto era todo y se quedaría aquí eternamente. Brahmananda. Se cierra cita. El Mahamantra Hare Krishna se estaba volviendo popular con sus kirtanas regulares en el parque y notas en los periódicos. Hayagriva lo llamó la explosión Hare Krishna. Los hippies del Lower East Side consideraron el canto Hare Krishna una de las cosas más geniales que estaban sucediendo, y que los discípulos de Swami no tomaran LSD no parecía afectar su popularidad. Se aceptaba a los devotos como gente angelical que llevaban un pacífico canto a otros y que ofrecían comida de manera gratuita y un lugar donde quedarse. En la tienda de Swamiji, si alguien llegaba a la hora justa, se podía conseguir la comida vegetariana más interesante. Y ahí, sobre la repisa que estaba al lado de la puerta, había libros de la India. En los clubes, los músicos locales tocaban la melodía que habían captado de Swami cuando cantó en el parque y en el templo. El Lower East Side era un barrio de artistas y músicos. Había comenzado a ser también el barrio de los Hare Krishna. Barton Green recuerda: los músicos estaban influenciados por el canto de Hare Krishna, por el Govinda Jayo Jayo y por otras canciones. Utilizaban algunas de esas canciones cuando grababa y muchos músicos las aprovechaban de diferentes maneras. A los pocos compases de comenzadas nuestras canciones explotábamos en ritmos y melodías, pero manteníamos el canto como base. Muchos compositores de música pesada encontraban esa vibración espiritual incluso en lo que escribían. Se estaban volviendo devotos músicos. Los kirtanas nocturnos siempre eran un éxito. Brahmananda acostumbraba a quedarse de pie cerca de la puerta trasera todas las noches y observaba cómo se llenaba la habitación hasta que no hubiera más lugar para sentarse. Había bastante interés en el grupo que cantaba y en el sonido, pero después del kirtan, cuando estaba por iniciar la clase, la gente comenzaba a irse. Era común que la mitad de la audiencia se fuera antes o en medio de la charla. Una noche, Allen Ginsberg llevó a Ed Sanders y Tully Kupferberg, de los Fax, a la reunión. Los Fax, un grupo local bien conocido, se especializaba en letras obscenas. Entre las canciones populares de Ed Sanders estaban La descarada diosa del Lower East Side, Manoseo grupal y Esta dosis ya no me hace efecto. Tanto la barba como su rebelde cabello eran de un color rojo eléctrico y tocaba la guitarra durante el kirtan. Los devotos estaban contentos de ver a sus prestigiosos visitantes. La noche de los Fax, sin embargo, Prabhupada eligió hablar sobre la ilusión del placer sexual. El placer sexual nos ata a este mundo material nacimiento tras nacimiento, dijo, y citó, como lo hacía a menudo, un verso de Yamunacharya. Desde que me volví consciente de Krishna, cada vez que pienso en la vida sexual con una mujer, doy vuelta mi rostro de inmediato y escupo en el pensamiento. Los Fax nunca más volvieron. Hablar mal del placer sexual no era, por cierto, una buena estrategia para quien quería crear seguidores entre los hippies del Lower East Side. Sin embargo, Prabhupada nunca consideró cambiar el mensaje. De hecho, cuando Umapati mencionó que a los estadounidenses no les gustaba oír que la vida sexual era solo para concebir hijos, Prabhupada contestó: ¿no puedo cambiar la filosofía para agradar a los estadounidenses? ¿Qué hay del sexo?, preguntó el abogado de ISKCON, Steve Goldsmith, una noche,
hablando en voz alta desde el fondo del templo, que esa noche estaba colmado. Solo se debe practicar vida sexual con la propia esposa, dijo Prabhupada. Y eso también está restringido. La vida sexual es solo para procrear hijos conscientes de Krishna. Mi maestro espiritual acostumbraba a decir eso, y estaba preparado para tener vida sexual cientos de veces. Por supuesto, esto es muy difícil en esta era. Por lo tanto, permaneció como brahmachari. Pero el impulso sexual es una fuerza muy grande, desafió el señor Goldsmith. Lo que un hombre siente por una mujer es innegable. Por lo tanto, en toda cultura existe la institución del matrimonio, contestó Prabhupada. Usted puede casarse y vivir pacíficamente con una mujer, pero la esposa no debe ser utilizada como una máquina para la complacencia de los sentidos. La vida sexual debe restringirse a una vez al mes y solo para procrear niños. Hayagriva, que estaba sentado a la izquierda de Swamiji, al lado del gran címbalo pendiente, habló de repente. ¿Solo una vez al mes? Y con un toque de humor jocoso agregó en voz alta, mejor olvidarse del asunto. Sí, así es, muy buen chico. Swamiji se rió y los demás también. Es mejor no pensar en ello, mejor cantar Hare Krishna. Y levantó las manos como si estuviera cantando con un collar de cuentas. De esa manera estaremos a salvo de mucho sufrimiento. La vida sexual es como la sensación de picazón, eso es todo. Cuando nos rascamos, empeora. De la misma forma, debemos tolerar la picazón y pedirle a Krishna que nos ayude. No es fácil. La vida sexual es el placer más elevado en el mundo material y es, también, el mayor cautiverio. Steve Goldsmith balanceaba la cabeza. Prabhupada lo miró sonriendo. ¿Hay algún problema todavía? Es solo que, bueno, se ha probado lo peligroso que es reprimir el impulso sexual. Existe una teoría de que tenemos guerras debido a que la gente está comiendo carne, interrumpió Prabhupada. Mientras sigan comiendo carne, habrá guerra. Y si un hombre come carne, es seguro que también tendrá vida sexual ilícita. Steve Goldsmith era un amigo influyente y partidario de ISKCON, pero Prabhupada no cambiaría la filosofía de la conciencia de Krishna para agradar a los estadounidenses. El auditorio Judson en la calle 57 Oeste costaba $200 de alquiler por noche. Rajaram pensó que era el momento de que Swamiji tratara de llegar a algunos de los neoyorquinos más sofisticados. Como Judson Hall estaba cerca del Carnegie Hall y a veces tenía conciertos y conferencias interesantes, pensó que sería un buen lugar para comenzar. Swamiji estuvo de acuerdo con la idea, así que Rai Ram imprimió un anuncio que distribuyó en las librerías de la ciudad. La noche del evento, los devotos hicieron una procesión por las zonas de entretenimiento de la ciudad, tocando un tambor y repartiendo folletos. Entonces regresaron al Judson Hall para el programa. Solo asistieron 7 personas. Los devotos se sintieron mal. Se habían equivocado al aconsejar a Swamiji y habían gastado el equivalente a un mes de alquiler. «Podemos cancelar el programa si usted quiere, Swamiji», dijo Rai Ram. Pero Prabhupada contestó, «No, cantemos y hablemos». Entonces los devotos subieron al escenario y cantaron y bailaron con Swamiji. Luego se sentaron a su lado mientras daba la clase. Su voz hacía eco en el vacío auditorio. Después de eso, Swamiji dio lugar a preguntas. Un hombre joven, sentado unas 15 hileras vacías hacia atrás, preguntó si estaba en lo correcto al comprender que la filosofía de Swami era principalmente para reformar a gente joven necesitada. «No», respondió Prabhupada. «En este mundo material todos están perdidos y necesitados, incluso las personas supuestamente exitosas.
porque todos han olvidado a Krishna. Después del programa, Swamiji se sentó en una silla cerca de la salida, mientras los escasos miembros de la audiencia se estaban yendo. Una pareja de aspecto respetable se presentó a sí misma y Swamiji se sentó muy erguido con las palmas juntas y sonrió. La madre de Brahmananda estaba presente y Swamiji fue muy cordial con ella. Pero en general los devotos estaban deprimidos por la poca concurrencia de público. Lo siento, Swamiji, lo invitamos a usted a este evento y casi nadie vino, se disculpó Rai Ram. Pero Prabhupada levantó las cejas y dijo, ¿nadie? ¿No vieron a Narad? ¿No vieron al señor Brahma? Cuando se canta Hare Krishna, incluso los semidioses vienen a participar. De regreso en el templo, Prabhupada reprendió a Rai Ram. Te dije que debíamos cobrar la entrada. Cuando algo es gratis, la gente piensa que no tiene valor. Pero basta cobrar $3 o $5 y la gente pensará, están ofreciendo algo muy valioso. En Bengal existe una historia de un hombre que fue de casa en casa ofreciendo mangos gratuitamente y nadie los aceptaba, porque todos pensaban, ¿por qué está deshaciéndose de esos mangos? Debe tener algo malo. Entonces comenzó a cobrar 3 rupias. La gente pensó, estos mangos parecen buenos, solo cuestan 3 rupias, está bien. De ese modo, cuando la gente ve que algo es gratis, piensa que no tiene valor. Cóbrales algo de dinero y pensarán que es muy bueno. Barton Green era músico, sentía afecto por el Swami y le gustaba golpear las cuerdas del piano en el templo durante el kirtan. Barton Green rememora, nosotros teníamos algo realmente explosivo para romper con esa maquinaria capitalista y materialista que nos oprimía, la gran ferocidad de nuestra música. Pero en este vértigo era muy posible caer víctima de un agotamiento nervioso. Así que era increíble ir hasta lo de Swami y cantar en su pequeña tienda de la Segunda Avenida. Las calles estaban llenas de maya y perversión, y el suyo era un lugar realmente dulce. Era increíble cantar ahí para equilibrar mi vida, sentarme y tomar prasadam con Swami, probar preparaciones realmente auténticas de la India, como los chapatis, y conversar, especialmente cuando tenía poco dinero en mi bolsillo. Siempre era bueno ir allá. Cuando Barton le pidió a Prabhupada que asistiera a su recital de piano en el teatro de la municipalidad, Prabhupada aceptó. Brahmananda evoca. Cerca de 7 u 8 de nosotros en tenis y jeans viajamos en el metro con Swamiji hasta el teatro. Entramos, nos sentamos en nuestros lugares y el concierto comenzó. Barton Green apareció, abrió la tapa del piano, tomó un martillo y comenzó a golpear salvajemente las cuerdas dentro del piano. Lo hizo durante 1 hora y media. Estábamos todos sentados ahí con Swamiji y comenzamos a cantar en nuestras cuentas. Solo había unas 20 personas en todo el teatro. Entonces llegó el intervalo y Swamiji quiso ir al baño. Fui con él y lo ayudé abriendo el grifo del lavabo y alcanzándole una toalla de papel. Hacer estos pequeños servicios para Swamiji me parecía la perfección de mi vida. Había algo tan grandioso en él que mi perfección era solo hacer estas cosas. Sentía que lo estaba protegiendo, como si fuera su guardaespaldas personal. Al llegar al metro, le mostré cómo funcionaba y respondí a sus preguntas. Todo parecía muy íntimo. Regresamos a nuestros asientos arriba y Barton Green se acercó a Swamiji diciendo, «Swamiji, ¿está cómodo? ¿Le agrada?» Swamiji fue muy educado y le dijo que sí. Luego Barton dijo, «Ahora viene la segunda parte». Interrumpí y traté de decirle que Swamiji estaba muy cansado, que su hora de ir a dormir era a las 10.
Ya eran más de las 10, así que le dije que teníamos que regresar. Pero él presionó a Swamiji para que se quedara a la segunda parte y tuvimos que hacerlo. Entonces salieron los poetas y recitaron poesía. Nos quedamos ahí hasta las 11:30 de la noche y luego tuvimos que regresar en el metro. Unas semanas después supe que Swamiji tenía otra razón para ir al teatro de la municipalidad. Pensaba alquilarlo para hacer un templo y quería verlo. El Teatro Gate era un pequeño auditorio que se encontraba sobre la Segunda Avenida a unas 10 manzanas al norte de la tienda. Sasvarupa recuerda: rentamos el Teatro Gate por una noche. Era un lugar oscuro, pintado de negro, casi vacío. Teníamos un caballete en el escenario con un cuadro del Panchatattva. Swamiji habló y la clase se volvió muy técnica. Señalando y refiriéndose a la pintura que estaba detrás de él, describió a cada miembro del Panchatattva. Primero explicó que el Señor Chaitanya es la suprema personalidad de Dios que aparece como un devoto puro. El Señor Nityananda, a la derecha del Señor Chaitanya, es su primera expansión. Y a la derecha del Señor Nityananda está Advaita, que es la encarnación del Señor Supremo. A la izquierda del Señor Chaitanya, dijo, está Gadadhar, la energía interna, y Shrivas, el devoto perfecto. Durante la clase pensé que quizá esa explicación era demasiado elevada para la audiencia, pero estaba sentado muy cerca del Swamiji y, al igual que los otros devotos, realmente estaba disfrutando de estar con él. Después del programa del Gate, Swamiji y sus discípulos coincidieron en que alquilar teatros era una pérdida de tiempo. Era mejor ir al Tompkins Square Park. Ese era el mejor lugar para atraer gente y no costaba nada. Eran las 11 de la noche y solo una luz estaba encendida en la cocina del departamento de Swamiji. Estaba levantado, enseñándoles a Kirtanananda y a Brahmananda a cocinar para el día siguiente. Pues ese día, domingo, ofrecerían un banquete al público. Kirtanananda había sugerido que fuera anunciado como un festival del amor, y Swamiji había aceptado el nombre, aunque algunos pensaban que soñaba extraño oírlo decir festival del amor. Los devotos colocaron carteles por todo el vecindario y habían hecho un cartel para la ventana de la tienda. Swamiji, por su parte, había dicho que cocinaría lo suficiente como para al menos 50 personas. Dijo que los festivales del amor debían volverse una parte importante de ISKCON. Según lo explicó muchas veces, la comida ofrecida a Krishna se vuelve espiritual y quien coma prasad recibe un gran beneficio espiritual. Prasadam significa misericordia. Sus dos ayudantes se mantenían de pie respetuosamente a su lado, apartándose del camino cuando él se movía, mirando por encima del hombro mientras mezclaba especias o colocaba una olla sobre la llama o pedía otro ingrediente. Con una cuchara de madera, Swamiji removía constantemente el arroz dulce que cocinaba en una gran olla, mientras le agregaba leche lentamente. Si el arroz dulce se quemaba, se arruinaría, dijo. Y le alcanzó la cuchara a Kirtanananda. A continuación les mostró cómo hacer ghee calentando mantequilla en un wok y separando los sólidos de la leche, de la materia grasa de la mantequilla. También les enseñó a hacer chutney de manzana. Prabhupada se mantuvo en silencio mientras cocinaba. Cuando Brahmananda le preguntó cómo había aprendido tanto sobre cocina, Prabhupada respondió que había aprendido observando a su madre. Se rió y dijo que no era como en Occidente, donde uno toma un trozo de carne del refrigerador, lo coloca en una olla, lo hierve, lo rocía con sal y luego lo come como un animal. En Corea, dijo, comen perros. Pero los seres humanos deben comer granos, frutas, vegetales y deben tomar leche. A las vacas, sobre todo, no hay que matarlas. Brahmananda cortaba las manzanas para el chutney y las colocaba en una olla para hervirlas. Kirtanananda removía el arroz dulce. Mientras esto sucedía, Swamiji preparaba la masala,
una mezcla básica de especias que pronto agregaría a las manzanas calientes. El conocido aroma de la pimienta roja y de las semillas de comino penetró agudamente por sus fosas nasales mientras la masala estallaba y humeaba en el ghee caliente de la pequeña sartén. Estaban preparando 3 recetas al mismo tiempo: arroz dulce, manzanas hervidas y masala. Por lo que Prabhupada le advirtió a Kirtanananda que removiera el arroz dulce de manera constante y que raspara el fondo de la olla. En cierto momento, Prabhupada tomó la cuchara de la mano de Kirtanananda y demostró cómo remover de la forma adecuada. El arroz dulce, el chutney y algunos otros platos podían hacerse por adelantado, explicó, pero muchas cosas tendrían que hacerse durante la mañana siguiente. Prabhupada se levantó temprano, a pesar de haberse quedado despierto hasta tarde, la noche anterior, y después de la clase regresó a la cocina. Media docena de discípulos se sentó en su habitación delantera. Allí hacían masa para los puris y las samosas. Les había mostrado cómo hacerla y Umapati había amasado durante un buen rato con los nudillos. Pero Brahmananda era mejor en esa tarea, golpeando esa gran cantidad de masa con el peso de su cuerpo de luchador. Cuando Swamiji entró en la habitación para examinar la calidad de los puris, sus discípulos lo miraron con respeto. Siempre estaban serios cuando él estaba presente. Tomó un puri y lo examinó. No es así como deben quedar, dijo, pero servirán. Entonces, entre los trozos de masa rechazados y los que tenían forma rara, se puso a la par de sus ayudantes que hacían su mayor esfuerzo, aunque estaban haciendo un desastre. Tomó una pequeña bolita de masa, la aplastó con los dedos y la amasó hábilmente hasta que quedó enrollada en el rollo de madera, tras lo cual despegó un puri perfectamente redondo. Lo levantó para mostrarles una masa de empanada traslúcida y delgada, pero no demasiado. Háganlos así, dijo, pero dense prisa. Al descubrir que la masa estaba demasiado dura, Swamiji le agregó un poco de ghee, otro poco de leche y la amasó hasta lograr una consistencia más tierna. Todo debe hacerse bien, dijo, y sus discípulos retomaron la tarea, concentrados y con seriedad. ¿Quién de ellos había escuchado hablar alguna vez de estas cosas? Puris, samosas, todo era nuevo, un desafío muy importante. Era parte del servicio devocional. Swamiji hizo gran parte de los platos mientras supervisaba a sus ayudantes. Siempre estaba cerca, yendo, viniendo, descalzo en la cocina, a la habitación delantera, a su cuarto y en la parte posterior del apartamento. Incluso cuando iba allí, a su cuarto, los discípulos podían verlo a través de la ventana. Swamiji supervisó cada etapa de cada una de las preparaciones, aproximadamente 12, y sus discípulos las llevaron a la habitación delantera en ollas una por una y las ubicaron delante del cuadro del Señor Chaitanya. Había jalaba, dal, 2 sabjis, arroz especial, puris, samosas, arroz dulce, chutney de manzana y gulab jamuns, o bolitas dulces, las balas de ISKCON. Prabhupada había pasado mucho tiempo friendo lentamente las bolitas dulces a fuego lento hasta que aumentaban de tamaño y se tornaban color marrón dorado. Luego, de una en una, las había retirado del ghee con una espumadera y las había colocado en remojo en un jarabe de azúcar. Reconocía que estas bolitas doradas de leche y fritas en ghee y remojadas en agua azucarada eran el plato de prasadam favorito de sus discípulos. Las llamó las balas de ISKCON, porque eran armas en la guerra contra Maya. Incluso permitió que siempre estuviera disponible una jarra de balas de ISKCON flotando en su jarabe en la habitación delantera, donde sus discípulos podían comerlas sin pedir permiso y sin observar horarios regulados. Podían comer tantas como quisieran. Kirtanananda trajo el relleno para las samosas, compuesto de espinacas y guisantes secos cocidos hasta formar una pasta, más el sabroso condimento del Swami. Rellenar las samosas era un arte, y Swamiji les mostró cómo hacerlo.
Tomó un semicírculo de masa, le dio forma de cono, le agregó una cucharada de relleno, dobló la parte superior y la cerró. Quedó lista una somosa para el ghee caliente. Achyutananda llevó a la cocina unos puris de forma bastante irregular. Ayudado por Kirtanananda, los frieron de a 2 por vez. Si la temperatura del ghee, la consistencia de la masa, el tamaño, la forma y el espesor eran los correctos, los puris se cocinaban en pocos segundos. Subían a la superficie del ghee y se inflaban como pequeños globos. Los cocineros los colocaban de costado en una caja de cartón para que drenaran el exceso de ghee. Mientras completaban los últimos preparativos para la fiesta, los discípulos se lavaron las manos para quitarse la masa que se les había quedado pegada y bajaron a la tienda. Allí colocaron las esteras y esperaron la llegada de los invitados y de los platos. Arriba, Swamiji y un par de sus cocineros ofrecieron todas las preparaciones al señor Chaitanya recitando la oración del Parampara. Los primeros festivales del amor no tuvieron muy buena asistencia, pero los devotos eran tan entusiastas con el banquete de prasadam que no se vieron decepcionados por la escasez de invitados. Estaban dispuestos a comérselo todo. Sasvarup recuerda: había algo llamado espagueti brahmana, fideos de harina de arroz cocidos en ghee y sumergidos en jarabe de azúcar, y también jalaba, arroz pushpana con bolitas fritas de queso, samosas, frijoles mug fritos en forma de esferas crocantes, condimentados con sal y especias, puris y gulab jamuns. Y todo era sustancioso. Esa era la palabra utilizada por Hayagriva. Sí, decía con humor, todo es muy sustancioso. Participar del banquete era una experiencia intensa. Se suponía que debíamos controlar los sentidos toda la semana, siguiendo regulaciones estrictas que incluían controlar la lengua. Y este festín era una especie de recompensa. Swamiji y Krishna nos hacían probar el pleno éxtasis espiritual, aunque aún fuéramos principiantes y estuviéramos en el mundo material. Antes de comenzar a comer, yo oraba: por favor, permítaseme permanecer en la conciencia de Krishna, porque es algo tan bueno y yo soy un ser caído. Permítaseme servir a Swamiji y ahora disfrutar de este banquete en trascendental bienaventuranza. Al comer, pasaba de un sabor a otro: el sabroso arroz, la verdura favorita, el pan y los gulab jamuns para el final. Pensaba: si lo deseo, puedo repetir una segunda vez y también una tercera. No dejábamos de echarles una mirada a las grandes ollas, confiados en que había tanto como quisiéramos. Era un momento de entrega. Disfrutábamos con pleno deleite y complacencia de los sentidos. Comer era muy importante. Poco a poco la asistencia aumentó. Los banquetes eran gratuitos y tenían la reputación de ser deliciosos. En su mayoría eran hippies locales los que venían, aunque en ocasiones venían neoyorquinos de clase alta que querían experimentar cosas nuevas, o incluso los padres de algún devoto. Cuando el pequeño templo estaba lleno, los invitados se sentaban en el patio. Llevaban sus platos de papel cargados de prasadam y sus cucharas de madera al jardín posterior y se sentaban debajo de las escaleras de incendio, en la mesa de picnic o en cualquier lugar, y al terminar el plato regresaban a la tienda pidiendo más. Los devotos se quedaban detrás de las ollas de prasadam y los invitados volvían para repetir. Los vecinos no estaban muy contentos viendo el patio repleto de invitados festivos, pero los devotos trataban de pacificarlos llevándoles prasadam. Aunque Swamiji no bajara al templo, comía en su habitación y escuchaba con placer acerca del éxito de su nuevo programa. Una vez, los devotos estaban comiendo con tanta voracidad que amenazaban con terminar todo lo que había antes de servir a los invitados. Kirtanananda tuvo que reprenderlos por su actitud egoísta. De manera gradual comprendieron que los festines de los domingos no eran para su diversión y disfrute, sino para atraer personas a la conciencia de Krishna. Prabhupada
había fundado la revista De Vuelta al Supremo en la India. Aunque había estado escribiendo artículos desde la década de 1930, fue en 1944 en Calcuta cuando comenzó con la revista. Él solo, en respuesta al pedido de su maestro espiritual de que predicara la conciencia de Krishna en inglés. No sin dificultad, a través de su negocio farmacéutico, había conseguido reunir las 400 rupias por mes para la impresión. Sin ayuda, había escrito, editado, publicado, financiado y distribuido cada edición. En aquellos años remotos, De Vuelta al Supremo había sido el mayor trabajo escrito y de prédica de Prabhupada. Había vislumbrado una distribución masiva de la revista y había hecho planes para difundir el mensaje del Señor Chaitanya por todo el mundo. Había hecho una lista de los países importantes con la cantidad de ejemplares de la revista que quería enviar a cada uno. Solicitó donaciones para financiar este proyecto, pero la ayuda fue escasa. En 1959 había canalizado su energía en la traducción y publicación del Srimad Bhagavatam. Allí, en Nueva York, quería revivir De Vuelta al Supremo, y esta vez no lo haría solo, sino que compartiría la responsabilidad con sus discípulos. Greg Schwartz, Gargamuni, desde su reciente iniciación, encontró una imprenta. Un club de campo de Queens intentaba vender su pequeña máquina impresora marca A.B. Dick. Prabhupada estaba interesado y se dirigió hasta Queens en una furgoneta prestada con Gargamuni y Kirtanananda para ver la máquina. Era antigua, pero estaba en buenas condiciones. El administrador del club quería $250 por ella. Prabhupada examinó la máquina con detenimiento y habló con él, contándole acerca de su misión espiritual. El administrador mencionó una segunda impresora que tenía a mano y explicó que ninguna de las dos máquinas tenía utilidad para él. Entonces Prabhupada dijo que pagaría $250 por ambas máquinas. Lo cierto es que el club de campo no las necesitaba. Además, el administrador podría ayudarlos, ya que Prabhupada las utilizaría para imprimir un importante mensaje espiritual para beneficio de toda la humanidad. El hombre se mostró de acuerdo. Prabhupada hizo que Gargamuni y Kirtanananda cargaran ambas máquinas en la furgoneta. ISKCON ya tenía su primera imprenta. Srila Prabhupada les encomendó la publicación de la revista De Vuelta al Supremo a Hayagriva y Rai Ram. Durante muchos años había considerado que De Vuelta al Supremo era el servicio personal a su maestro espiritual. En ese momento permitía que hombres jóvenes como Hayagriva, profesor universitario de literatura inglesa, y Raya Ram, escritor profesional, se encargaran de la revista De Vuelta al Supremo como el servicio de ellos a su propio maestro espiritual. En un breve lapso, Hayagriva y Rai Ram habían compilado el primer número y estaban listos para imprimirlo. Era una noche sin programa, sin kirtan público ni clase, y Swamiji estaba levantado en su habitación trabajando en la traducción del Srimad Bhagavatam. Abajo, la impresión del primer número de la revista había tenido lugar durante horas. Rai Ram había escrito a máquina los esténciles y durante la impresión se había quedado, nervioso, cerca de la máquina, examinando la nitidez de cada página, acariciándose la barba y murmurando Luego fue el momento de armar y engrapar cada revista. Los esténciles habían servido para 100 ejemplares, y estos, de 28 páginas con tapa y contratapa, se alineaban sobre los dos rústicos bancos que Rafael había construido aquel verano. Algunos devotos armaban y engrapaban la revista en una línea de montaje. Caminaban a lo largo de las pilas de páginas, colocaban cada página debajo de la otra hasta llegar al final del banco y le daban la pila ya armada a Gargamuni. Él, mientras se quitaba el largo cabello de los ojos, armaba cada revista con la grapadora que Brahmananda había traído desde su oficina del Consejo de Educación. Incluso Hayagriva, quien en general no se ofrecía voluntariamente para hacer tareas manuales, estaba allí, recorriendo la línea de montaje, armando revistas.
De repente se abrió la puerta lateral y para sorpresa de todos vieron que Swamiji los observaba. Abrió la puerta y entró en la habitación. Nunca había bajado de esa manera en una noche en la que no había programa. Sintieron un inesperado flujo de emoción y amor hacia él y se dejaron caer sobre las rodillas, postrando la cabeza en el suelo. No, 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 dijo, levantando la mano para detenerlos mientras algunos todavía estaban postrándose y otros ya levantaban las cabezas. Continúen con lo que estaban haciendo. Cuando se levantaron y lo vieron de pie junto a ellos, se quedaron sin saber qué hacer. Era claro que él había bajado para verlos producir la revista, de modo que continuaron trabajando en silencio y de manera eficiente. Prabhupada recorrió las pilas de páginas con la mano y el puño extendidos con gracia sobre los dobleces del chal. Mientras tocaba esa pila de páginas y luego una revista terminada, dijo: «La imprenta de ISKCON». Jagannath había diseñado la tapa valiéndose de un dibujo de Radha y Krishna hecho en tinta similar a la pintura que había hecho para el templo. Era un dibujo simple, ubicado dentro de un patrón de círculos concéntricos. La primera página mostraba el mismo lema que Prabhupada había utilizado durante años en la revista: «Dios es luz, la ignorancia es oscuridad. Donde está Dios no hay ignorancia». Y en la misma página Hayagriva no había podido resistirse a colocar una cita de William Blake, aprobada por Swamiji, que corroboraba la filosofía de la conciencia de Krishna. Dios aparece y Dios es luz. Para aquellas pobres almas que moran en la noche, pero en una forma humana se revela para aquellos que moran en los dominios del día. Aunque la editorial se refería a Blake, a Whitman y a Jesucristo, enfatizaba: es para enseñar esta ciencia de devoción a Dios que Swami Bhaktivedanta ha venido a Estados Unidos. Su mensaje es simple, el canto del santo nombre de Dios: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Siguiendo las órdenes de su maestro espiritual, su divina gracia Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, Swami Bhaktivedanta comenzó la publicación de la revista De Vuelta al Supremo en 1944. Esta revista bimestral, publicada desde 1944 hasta 1956 en Brindavan, India, estableció a Swami Bhaktivedanta como el líder personalista en la India. Este número marca la primera publicación de la revista De Vuelta al Supremo en Occidente. El artículo principal, un resumen de una clase dada por Prabhupada, se basaba en las notas tomadas por Umapati. Se ha dicho que cuando nos despertamos y cuando nos vamos a dormir debemos golpear nuestra mente 1000 veces con un zapato. Cuando la mente dice cosas como ¿por qué cantar Hare Krishna? ¿Por qué no tomar LSD? Debemos golpearla con ese mismo zapato. Sin embargo, si pensamos siempre en Krishna, no será necesario golpearla. La mente será nuestra amiga. Había también un artículo de Hayagriva: «Elévate y permanece». Hayagriva había incluido numerosas citas de Hart Crane y Walt Whitman. No sorprende que tantos jóvenes universitarios estén tratando de elevarse permanentemente a través de las superdrogas. Quizá esta sea su manera de decir: no queremos participar de este infierno que ustedes han creado para ustedes mismos. De este modo, utilizan psicodélicos como trampolín para lanzarse a diferentes realidades. Por eso, la evasión con drogas es solo temporal. Es pasajera, porque es artificial. Uno realmente comienza a preguntarse ¿a dónde conducen todos esos viajes? Hayagriva concluyó que Krishna Kirtan es la forma más rápida para elevarse, sin tener que bajar de ese estado. Sus amigos pensarán que usted enloqueció. Esta es la primera señal de avance. Que los demás enloquezcan por Maya, los sempiternos pero efímeros encantos de las mujeres y el oro, pero usted enloquezca, en cambio, por la realidad.
En la contraportada de la revista había un anuncio de 2 ensayos de Swamiji: Krishna, la fuente de placer, y ¿Quién está loco? Y además un anuncio: a imprimirse próximamente, Gita Upanishad o Bhagavad Gita tal como es, traducido y comentado por Swami Bhaktivedanta. La primera y principal instrucción de Prabhupada a sus editores era que debían producir la revista con regularidad todos los meses. Incluso si no sabían cómo vender los ejemplares o si publicaban 2 páginas, debían continuar manteniendo el estándar. Llamó a Hayagriva a su habitación y le obsequió una colección completa de 3 volúmenes de su Srimad Bhagavatam. En la primera página de cada volumen había escrito: para Shriman Hayagriva Das Brahmachari, con mis bendiciones, A.C. Bhaktivedanta Swami. Hayagriva quedó agradecido y mencionó que no tenía con qué pagarlos. Está bien, dijo Prabhupada, compila de vuelta al Supremo, trabaja con sinceridad y hazla tan famosa como la revista Time. Prabhupada quería que todos sus discípulos participaran escribiendo en la revista. No sean perezosos, dijo, escriban algo. Quiso darles a sus discípulos de vuelta al Supremo para la prédica que ellos llevaran a cabo. Brahmananda y Gargamuni salieron esa misma noche en bicicleta con los primeros ejemplares y los llevaron a todas las barberías del Lower East Side, desde la calle 14 hasta el West Village. No regresaron hasta haber distribuido los 100 ejemplares. De esta forma aumentaba la prédica y todos sus estudiantes podían participar del trabajo, mecanografiar, editar, escribir, encuadernar, vender. Era su prédica, por supuesto, pero ya no estaba más solo. En un período de 4 meses, ISKCON se ha expandido tanto que necesita un lugar más grande que el pequeño templo en la tienda de la Segunda Avenida, afirmaba el editorial del segundo número de la revista. Prabhupada no había abandonado su idea de conseguir un edificio grande en la ciudad de Nueva York. El costo de cualquier inmueble de Greenwich Village era demasiado elevado y los del centro también estaban fuera de consideración. Pero aún así, Prabhupada decía que quería comprar un edificio. Era difícil para sus seguidores pensar en la conciencia de Krishna como algo más que un movimiento del Lower East Side, porque ¿quién sino la gente del Lower East Side estaría interesada en la conciencia de Krishna? Y de todas maneras, ¿quién tenía dinero para comprar un edificio en Manhattan? Pero un día ocurrió que Ravindra Swarup conoció a alguien, un rico heredero judío que simpatizaba con los movimientos juveniles, que estuvo de acuerdo en prestarle a Swamiji $5,000. Ravindra Swarup organizó el préstamo y Swamiji destinó el dinero a un fondo inmobiliario, al cual fue agregando poco a poco otros 5,000 que había reunido mediante donaciones adicionales. Pero hasta esa suma parecía insignificante ante el valor de cualquier edificio apto para un templo, que no descendía de los $100,000. Swamiji fue con Brahmananda a ver un edificio ubicado en la calle 6, donde anteriormente había funcionado el Banco Providencial Judío. Tenía un gran vestíbulo en la entrada con pisos de mármol y un entrepiso y la atmósfera de un templo. Brahmananda sugirió que el sector de la caja fuerte podía ser remodelado para utilizarlo como dormitorio, y Swamiji consideró el entrepiso para su apartamento personal. El gran vestíbulo, dijo, podría utilizarse para kirtanas y clases. Al salir del edificio, sin embargo, Prabhupada observó que estaba ubicado en la esquina frente a una parada de ómnibus. No sería una buena ubicación. La filial del Gaudiya Math, ubicado en el Bagh Bazar de Calcuta, dijo, también estaba ubicada en una parada de ómnibus y el ruido de los motores creaba molestias cuando se ponían en marcha. Luego Prabhupada fue a ver el templo en Manu El, también en la calle 6 del Lower East Side. Era incluso más grande que el edificio del banco. Algunos de los discípulos de Swamiji recorrieron las cavernosas habitaciones vacías de aquel edificio y no lograban hacerse una clara idea acerca de cómo lo administrarían o lo utilizarían en el caso de que consiguieran adquirir tal lugar. Visitó otros lugares,
uno tan descuidado y en tan mal estado que se veía como si hubiera sido objeto de algún acto de vandalismo, y otro en condición similar, repleto de maderas apiladas casi hasta el techo. Le preguntó a Rupanuga, que lo había acompañado, qué pensaba. Y Rupanuga dijo: demasiado dinero y tiempo para repararlo. Entonces se fueron. Swamiji regresó a su habitación, fue al baño y se lavó los pies en la bañera. Dijo que era una costumbre de la India lavarse los pies después de caminar por la calle. A los pocos días, los devotos se reunieron con el señor Price, un vendedor de inmuebles vestido de manera elegante. «Ustedes tienen los astros de su lado», le dijo el señor Price a Brahmananda. «Son una organización religiosa exenta de impuestos. No tienen idea de cuánto dinero les ahorrará eso. Muchas personas tienen que abandonar su casa porque no pueden pagar sus impuestos. Pero alguien allá arriba los está cuidando, y yo tengo el lugar adecuado para ustedes y su Swami». El señor Price le mostró a Brahmananda un elegante edificio de 3 pisos cerca de St. Mark's Place. Era una buena ubicación céntrica, cerca de la gente joven y, sin embargo, en una zona donde la gente de las afueras de Manhattan podría sentirse segura. Los pisos eran de madera pulida, todas las puertas estaban decoradas y talladas a mano y tenía un gran salón adecuado para un templo. El marqués de Lafayette había estado hospedado allí durante su visita en 1824, un acontecimiento que incrementaba el encanto y prestigio del inmueble. Una noche, el señor Price visitó a Prabhupada en su habitación. Prabhupada estaba sentado en el suelo detrás de su escritorio y el señor Price en una silla metálica plegadiza. El señor Price vestía un elegante traje y una camisa blanca abotonada con gemelos y con los puños almidonados. Su ropa cara, su rostro meticulosamente bronceado y su cabello rubio, algunos devotos pensaron que era una peluca, contrastaban de manera extraña con la simplicidad de Swami. El señor Price continuó refiriéndose a Swamiji como su excelencia y expresó mucho aprecio por su trabajo. Habló con optimismo acerca de cómo, a través de sus contactos, esperaba hacerle ahorrar a Prabhupada mucho dinero y problemas y conseguirle exactamente el lugar que quería. Acompañado por unos pocos discípulos, Prabhupada fue con el señor Price a ver el edificio. Mientras el señor Price, los devotos y el guardián de la casa estaban hablando, Prabhupada se desvió, sin llamar la atención, hacia un rincón de la casa, donde había una máquina de coser de estilo antiguo. Comenzó a presionar el pedal y a examinar cómo trabajaba la máquina. Cuando Prabhupada se unió al grupo, el señor Price dijo: «Si ustedes pueden pagar como adelanto $5,000, puedo hacer que los propietarios redacten un contrato. Un depósito de $5,000 y otros 5,000 dentro de 2 meses no es tan difícil». A Prabhupada le gustó el edificio y le dijo a Brahmananda que debían comprarlo. Brahmananda estaba a favor de pagar el dinero de forma inmediata, pero Prabhupada dijo que primero se debía redactar el pertinente contrato. El señor Price se reunió con los devotos en privado, habló a favor de Swami y del movimiento espiritual y parecía estar prometiéndoles algo incluso mejor que un contrato. Quizá les donase el edificio. No se explicaban cómo él podría donarles el edificio, pero les dijo algo por el estilo. Quería que los devotos lo consideraran su amigo y los invitó a ir a su casa alguna noche. Cuando los devotos se reunieron en su casa, formalmente sentados en la sala de estar, contra cuyas paredes había estantes de libros, pero sin libros, sino con diseños bidimensionales que representaban hileras de libros, continuó halagándolos. Elogió los escritos de Hayagriva, y éste se sintió obviamente vergonzoso y halagado. Elogió a todos los devotos. También habló de que su perro había muerto hacía poco tiempo y dijo: «La casa parece vacía sin mi pequeño compañero». Era un hombre poco común, afeminado y lleno de halagos y elogios. Prabhupada se mostró reservado después de su primer encuentro con el señor Price, aunque estaba interesado en conseguir el edificio, en caso de poder lograrse un acuerdo apropiado. Brahmananda continuó negociando, y de pronto
De acuerdo con el señor Price, los propietarios del edificio estarían esperando que los devotos demostraran su capacidad de pago. A instancias de Prabhupada, los devotos contrataron a un abogado para que examinara cuidadosamente el contrato. «Este señor Price nos está causando mucho sufrimiento», dijo Prabhupada. «¿Cuál es la dificultad?» No vio ninguna necesidad de contar con el señor Price. «¿Por qué no lo compramos directamente a los propietarios? ¿Por qué todos estos agentes?» «Es así como se hace aquí», dijo Brahmananda.